y la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 121 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 122 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico de doña Edith Carvajal, mediante el cual informa que se encuentra en un programa piloto de teletrabajo de 3 años en el Ministerio de Hacienda que finaliza en el año 2026. Su modalidad híbrida de 2 días de teletrabajo a la semana le permite cuidar de su hijo con trastorno del espectro autista y atender sus necesidades médicas en Viña del Mar, lo que es esencial debido al impacto negativo del clima de Santiago en la salud del menor. Su productividad se demuestra con el cumplimiento de objetivos sin que su ubicación afecte el rendimiento. Manifiesta su preocupación por la continuidad del teletrabajo más allá del 2026 y solicita apoyo para que la normativa sobre conciliación de la vida personal y laboral sea aplicable al sector público. Un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión de hoy debido a compromisos previamente agendados. Un correo electrónico de la ANEF, mediante el cual solicita a la Comisión la autorización para que pueda asistir a las sesiones doña Sandra López Palma, vicepresidenta de la Mujer. Y una comunicación de la bancada de Renovación Nacional, mediante la cual informa que la diputada Marcia Rafael Mora reemplazará a la diputada Carla Morales Maldonado en esta sesión. Y una comunicación del Comité Comunista, mediante el cual informa que el diputado Tomás Hirsch reemplazará a la diputada Ana María Gasmuri durante esta sesión también. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Opinión sobre la cuenta? No hay ninguna palabra sobre la cuenta. Yo sí quisiera que pudiéramos ver con la ANEF, porque pide autorización para que pueda asistir a las sesiones, en general, claro. La vicepresidenta de la Mujer, doña Sandra López Palma. Yo entiendo que para asistir de oyente no tiene que tener autorización, pero quizás el acuerdo de la comisión, como para que no tengamos duda que efectivamente está bienvenida. ¿Sí? ¿Lo acordamos? Acordado. Bien. Agradeciendo la presencia de las diputadas integrantes de esta comisión, vamos a pasar a la orden del día. Recibir a la delegación de legisladoras mexicanas con el objeto de tratar la experiencia legislativa de los Estados Unidos mexicanos para garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Para tales efectos se encuentran invitadas doña Citlay Calixto, legisladora para Guerrero, doña Hilda Luis, legisladora para Osaka, doña Larisa Acosta, legisladora para Yucatán, doña Dailín García, legisladora para Baja California, acompañadas de doña Anaí Sarmiento, secretaria de las Mujeres en el estado de Osaka. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por favor, tomen asiento. Mientras se ubican, diputada Erika Olivera. Sí, discúlpeme, presidenta, pero voy a Constitución. Entonces me voy a estar moviendo. Sí, está muy bien que lo señalemos explícitamente en micrófono, porque hemos pasado situaciones bastante bochornosas durante el día. Exactamente. Así es que se entiende, diputadas. Sí, gracias, presidenta. Y durante el día hemos andado corriendo, sí, por lo mismo. Da mucha lata, pero le pido también disculpas a las invitadas, porque vamos a estar de comisión en comisión. Muchas gracias. Sí, comentarles mientras tanto que las diputadas que están acá invitadas, recordar que fue un acuerdo de esta comisión recibirlas. Ellas están en una visita a nuestro país para intercambiar experiencias respecto de los temas de derechos sexuales y reproductivos que en debates legislativos se han dado en México, en distintos estados, y el día de ayer tuvieron la posibilidad de compartir estas experiencias en el marco de la interrupción del embarazo por plazos, que se presentó por parte del Ejecutivo. En esa audiencia pudieron exponer algunas de sus, digamos, de sus experiencias como legisladoras, y en este intercambio, que esperamos sea productivo, ¿cierto? La idea es que podamos escucharlas y también que, por cierto, podamos hacer algún intercambio, preguntas, como siempre lo hacemos en esta comisión, de manera libre y diversa. Así es que, bien, les damos la palabra. Ustedes, por favor.
para efectos de los registros, donde estime, para efectos de los registros les voy a pedir que se vayan presentando. Ya vamos a dar alrededor de 10 minutos por diputada para que puedan exponer y luego abrimos el diálogo. ¿Quiere decir algo? La veo con cara de decir algo. ¿Estás con fiebre? Ya, qué pena. Ya. Vaya. Bien, les vamos a dar entonces la palabra. Ustedes decidan quién comienza. ¿Quiere presentar? Sí, recepción es la que parta otra de repente. Sí, otra diputada. ¿Quiere comenzar? Ya. Con el negrito. Ese, ya. Muy buena tarde, agradezco definitivamente la oportunidad de estar en este Congreso chileno, agradezco a la presidenta de la comisión y a las integrantes, la verdad, la apertura de poder escucharnos desde la experiencia de los distintos estados que conformamos la República Mexicana. En mi caso, soy del estado de Oaxaca, un estado muy cultural, muy lingüístico, con una gran cultura, pero también con grandes retos que nos dieron la oportunidad de transitar el tema de la despenalización del aborto para nuestras compañeras, para nuestras mujeres del estado de Oaxaca. Quiero comentar que los avances, desafíos y aprendizajes desde el trabajo legislativo fue, la verdad, todo un reto y tenemos que empezar agradeciendo, creo que a la sociedad civil organizada que nos invita a este congreso, pero también a quienes estuvieron acompañándonos a lo largo de este proceso que, pues bueno, nos llevó casi 2 años. Quiero decir que rumbo a la despenalización del aborto tuvimos la oportunidad de presentar en la primera ocasión la iniciativa donde abordamos tal cual la despenalización sin tiempo. Sin embargo, era lógico que ciertos sectores de la población no nos permitieron transitar, y menos los congresistas, por lo que no avanzó en su primer momento. Sin embargo, en un segundo momento tuvimos la oportunidad nuevamente, con un ya antecedente en el 2004 de la sociedad civil organizada, que presente esta iniciativa. Sin embargo, en su momento, quien fungía como el gobernador del estado, pues no lo congeló en las comisiones, no avanzó como correspondía. Pero afortunadamente nosotros formamos parte de un nuevo grupo, una nueva corriente política. Somos del Movimiento de Regeneración Nacional, quien se encuentra hoy en la presidencia. En su primer momento, yo soy legisladora de reelección. La primera legislatura fue de 2 años, que empataba la segunda de 3 años, y en esa primera legislatura fue que hicimos el intento de poder posicionar este tema que genera muchas aristas. Sin embargo, en la segunda legislatura, que fue en el 2018, 19, 20, 21, presentamos nuevamente esta iniciativa, pero ya acompañada de grupos que habían tenido la experiencia en la Ciudad de México. Después de 12 años de esa primera experiencia, pudimos nosotros colocar al centro del debate la despenalización del aborto hasta la 12ª semana. Interrupción legal del embarazo lo llamamos, porque hasta la connotación de hablar del aborto causa cierto recelo, cierta situación, y decidimos por consejos precisamente de la sociedad civil organizada que se le diera el nombre de despenalización legal del embarazo. Y en esto tuvimos que transitar varias iniciativas que tocaban temas como el tema constitucional, el tema de una reforma en el tema de salud, y lo más fuerte que nos obligaba a tomar sí o sí cartas en el asunto era el tema al Código Penal, porque las mujeres en mi estado eran criminalizadas, o bien tenían una sanción con una que les privaba de su libertad, o en el peor de los casos, muchas de ellas murieron a causa de una falta de una atención adecuada, en una hospitalizada. Sabíamos de atenciones clandestinas, no en las mejores condiciones, no con la dignidad que merecemos nosotras a nuestras cuerpos, y eso se transitaba y era la realidad que se vivía. Aunado a esto, Oaxaca es un estado
con gran población indígena, con un tema de pobreza, con un tema en que todas estas intersecciones nos atraviesan y que van haciendo todavía más complicado la vida digna de las mujeres. También contábamos con una declaratoria de alerta de violencia de género en 40 municipios de los 570 que somos. Imagínense el universo de mujeres, de cultura, de idiomas que se transitan en mi estado. Y era urgente y necesaria entrar al debate porque tendríamos que darle un tema de justicia social a esas mujeres que no tenían voz. Y nosotras fuimos las que le dimos voz desde el Congreso del Estado. Supimos que no iba a ser fácil, supimos que también el tránsito de toda este planteamiento que tiene connotaciones éticas, morales, religiosas, ideologías, iba a ser complejo. Sin embargo, considero que la estrategia que tuvimos de hacernos aliadas de diferentes sectores de la sociedad, de académicas, de activistas, de profesionales en materia de salud, nos abrió la oportunidad de transitar en algún momento a través de los foros que tuvimos. Y de esta manera también llegar con esta información a las y los diputados que en su momento desde la comisión tenían que aprobar en un momento esta iniciativa para poderla pasar al pleno y que la votación se sumaran todos aquellos. Nosotros tuvimos atinadamente el apoyo de GIRE en México, de MEXPAN, Católicas por el Derecho a Decidir, y de organizaciones de la sociedad civil dentro de nuestro estado. Con estos grandes actores y grandes aliadas y aliados, porque también hubo varones que transitaron con nosotros, uno de ellos fue el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, que en verdad el día de la aprobación se unió a las voces de todas las mujeres de Oaxaca que exigían la justicia social que se nos había negado por mucho tiempo. Y tuvimos en esa sesión su acompañamiento y que aun cuando la presión de la ola celeste que estuvo en todo momento, día a día en estas discusiones, logramos que la Marea Verde se posicionara. Sé que las alianzas tienen un gran valor en estos procesos, pero hoy yo estoy aquí en Chile hablando de una experiencia que fue maravillosa, que nos dejó grandes satisfacciones como legisladoras. Estoy aquí sumándome a la gran voz de las mujeres chilenas, que únicamente quieren que se respete su derecho humano a decidir sobre su territorio, sobre sus cuerpos. Y hoy, la verdad, me siento completamente complacida de poder decir que si se pudo en Oaxaca, se puede en cualquier parte del mundo. Que si Oaxaca con todas sus aristas pudimos hacerle frente después de 12 años a la despenalización del aborto, se puede en Chile. Es cuestión de sumarnos y creer que todo es posible. Les agradezco. Muchas gracias. Le vamos a dar inmediatamente la palabra. No sé si lograron compartir la presentación. Perfecto, tiene sus 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, señoras diputadas y las asesoras técnicas que les acompañan. Es un verdadero honor para mí poder compartir esta experiencia legislativa, el caso particular de Guerrero, que con mucho orgullo nosotros sostenemos y nosotros decimos es un estado que se encuentra al sur de México y evidentemente con sus aristas en donde las familias pues son muy arraigadas a poder decidir y opinar desde los valores familiares. Ese es el contexto guerrerense y desde ahí creo que compartimos esas peculiaridades sobre la discusión que se da sobre el tema de la interrupción legal del embarazo. Muchas gracias. Contexto para el 2022, el panorama jurídico. Quisiera hablarles del panorama jurídico y también del tema político. Para el 2022 había una inacción de 2 años de una alerta de violencia de género, es decir, el gobierno federal había observado a los gobiernos locales, entre ellos el caso particular del estado de Guerrero, que las legislaciones no estaban protegiendo a las mujeres guerrerenses.
todo lo contrario, que estaban violentando sus derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestra máxima institución para interpretar y garantizar los derechos humanos, también había emitido una acción de inconstitucionalidad en donde se establecía que la no despenalización del aborto era una criminalización, digamos, hacia las mujeres guerrerenses. Y comparto este panorama jurídico para que sirva este panorama jurídico como un testimonio argumental sobre el cómo podemos visualizar el poder legislar en toda América Latina, porque no es un caso, digamos, las acciones de inconstitucionalidad no son casos aislados de determinados países. Por favor. Panorama político, aquí creo que tuvimos una responsabilidad histórica bastante importante. Era el inicio de la primera legislatura paritaria, es decir, por primera vez en la historia de Guerrero, el Congreso de Guerrero se conforma por 46 diputados, por primera vez en la historia existían 23 mujeres, 23 hombres, y eso evidentemente una carga histórica bastante importante, ya lo comentaba nuestra compañera diputada de Oaxaca, el tema del Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento y un partido que evidentemente pues ha regenerado la vida pública de México, y con ello evidentemente también la carga social de decir qué es lo que va a hacer el Movimiento de Regeneración Nacional para saldar las deudas históricas de las mujeres. Y en este sentido había una expectativa de la agenda legislativa, porque también a la par del primer Congreso paritario estaba la entrada de la primer mujer gobernadora en el estado de Guerrero. Estrategia entonces detonante en nuestro Congreso, incluimos el tema en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena. Fue un trabajo muy difícil, hay que reconocerlo, para los compañeros y compañeras, incluso diputadas que entraban por primera vez al Congreso. Sin embargo, bueno, caminamos, fortalecimos y acordamos que fuera un compromiso de los 22 diputados y diputadas poder avanzar en este tema legislativo. Nos subimos a tribuna para poder posicionar el tema y hacer un mapeo político. Me parece que también eso es importante, observar quiénes del Congreso tienen una postura en contra, quiénes tienen una postura a favor o quiénes se mantienen en una postura, digamos, neutral, porque también con ellos se puede, digamos, operar y hacer los acercamientos. Digamos que esta fue nuestro mapeo político en primera instancia. Presentamos la iniciativa el 12 de enero del 2022 y aunque su servidora fue promovente en esta iniciativa, también me acompañaron pues dos diputadas importantes, una integrante de la Comisión de Justicia, comisión en donde se iba a dictaminar el tema, y la otra compañera diputada pues también feminista. Entonces pues fue muy importante también esta red de sororidad. De tal forma que el contenido de la despenalización del aborto también quedó que se podía hacer la interrupción hasta la semana 12. Sin embargo, incluimos una causal muy importante que Guerrero fue pionero en la entidad, y es que si después de las 12 semanas por negación del servicio no se les había interrumpido el embarazo a la mujer, tenían que interrumpírselo, porque ¿qué es lo que pasaba? Ibas a la semana 11 o a la semana 12 y te decían, no está el médico, regresa la próxima semana, y resulta ser que la próxima semana ya es la semana 13, donde la ley ya no te lo permite. Entonces, digamos, esta causal pues fue pionera precisamente para no encontrarnos con este pues sistema patriarcal y de pretextos que iban a dar hacia las mujeres guerrerenses. Evidentemente tuvimos muchas resistencias. Se hizo una campaña, yo diría una campaña negra hacia su servidora en redes sociales, en territorio, volantes, lonas, etcétera, pero aún y con esas resistencias, decirles que a la par de esas resistencias se le estaba negando a una niña de 9 años hacer la interrupción legal del embarazo. Cuando nosotros sabemos que una niña de 9 años no decide embarazarse, una niña es niña, no tendrías por qué obligarla a ser madre o a ser esposa. Sin embargo, a la par de esta discusión, éramos nota, Guerrero era nota nacional porque se le estaba negando la interrupción del embarazo a una niña de 9 años. Y evidentemente la realidad también es que
siempre nos hemos centrado en garantizar los derechos sexuales y reproductivos. La discusión nunca ha sido la promoción del aborto, no, la discusión siempre ha sido en las maternidades deseadas. Y en esa realidad también propusimos la iniciativa de violencia obstétrica, que entre otras cosas tenía que ver con la pertinencia cultural, es decir, tener traductores para nuestras mujeres indígenas y afromexicanas que hablaban otra lengua y que pudieran saber qué es lo que les estaba diciendo el médico, qué iban a afirmar, porque de repente se les imponían o se les retiraban métodos anticonceptivos sin consentimiento de ellos, y evidentemente la atención hacia la muerte de los bebés, es decir, que no pongan a dos mujeres en un mismo espacio, pero a una mujer le entreguen a un bebé muerto y a otra mujer le entreguen un bebé vivo. Entonces, ese tipo, digamos, de discriminaciones y ese tipo de violencias obstétricas se establecieron en esta iniciativa. Finalmente logramos la aprobación el 17 de mayo con 30 votos a favor, es decir, un poco más de la mayoría que se requería. Se requerían 24 votos. Hicimos una operación con absolutamente todos los diputados y diputadas del Congreso del Estado de Guerrero, y de ahí que establecimos la reforma sanitaria. Nos acercamos con la Secretaría de Salud, con el personal médico de la Secretaría de Salud, y bueno, la Ley de Salud del Estado de Guerrero se presentó también previendo el tema de la objeción de conciencia, es decir, sí respetamos el derecho al médico de tener objeción de conciencia, pero no de la institución. La institución te tenía que garantizar quién interrumpía el embarazo. Esta iniciativa desafortunadamente quedó congelada durante 2 años en el Congreso del Estado de Guerrero, pero fue hasta que su servidora llega a la presidencia de la Junta de Coordinación Política que tiene como prioridad estos temas. Y aquí, digamos, no lo puse, digamos, por mencionar que estuve en la presidencia de la Junta, sino porque creo que este es un detonante importante de lo que podemos hacer las mujeres. Creo que justamente en este espacio que es la Comisión de Equidad de Género, en donde pues la integran mujeres con perspectiva de género, de ahí que veamos y de ahí que abracemos las causas precisamente las mujeres, porque es así como salen los temas. Y bueno, finalmente la votación y la aprobación se dio por unanimidad el 14 de junio y vean qué interesante esto. En la interrupción legal del embarazo fueron 30 votos a favor, es decir, tuvimos en contra y abstenciones. Para el tema de la reforma sanitaria, que era sobre la misma línea de los derechos reproductivos y sexuales, habíamos logrado unanimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hicimos un trabajo de concientización porque es posible, digamos, este tema. Entonces, a mí me gustaría cerrar con esta gran cristalización, una política pública por parte del gobierno del Estado. Se establecieron campañas para deconstruir sobre lo que era un aborto, mitos y realidades. Y en ese sentido logramos la gran materialización de la política pública. Hoy en día Guerrero cuenta con una guía de atención por parte de la Secretaría de Salud en donde se señala cuáles son los procedimientos para interrumpir el embarazo, pero también campañas para los derechos reproductivos de las mujeres. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputadas, por su atención. Muchas gracias. Por favor, tiene la palabra. Hola, hola, hola. Ya está, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes, honorables diputadas, creo que son puras mujeres, y a todo el personal de apoyo y equipo técnico, y muchas gracias por la invitación a la comisión, y de igual manera a todas las organizaciones que nos han traído hasta acá. Somos legisladoras locales en México. México, su contexto es que tiene cada departamento, cada estado tiene su propia constitución, su propio congreso y por lo tanto sus propias leyes. Entonces, siempre estamos alineándonos a lo que la Suprema Corte nos puede decir o ordenar al resto de los congresos que no hemos actualizado ciertas normas, y por lo tanto el hecho de que la Suprema Corte se haya pronunciado en el sentido de la interrupción del embarazo evidentemente fue un detonante importante para que el resto de los gobiernos y de los estados pudiéramos poner este tema sobre la mesa. Entonces, para empezar, digo, después del recorrido que hemos hecho de ayer, hoy y que hemos tenido ya varias conversaciones al respecto, a mí me gustaría hacer
una pequeña reflexión respecto a que cada una de las diputadas que hoy estamos acudiendo a este Congreso, realmente lo hacemos con mucho respeto y en atención a las invitaciones, y por lo tanto lo único que queremos es aportar a que la sociedad chilena tenga mayor información y para que también se pueda volver un efecto multiplicador de buenas prácticas para las mujeres de Chile. Entonces, digo, al final es como un acto de sororidad de nosotras para con las mujeres latinoamericanas, y que creemos que es muy valioso, y a nosotros nos hubiera encantado tener este apoyo y acompañamiento cuando nos tocó debatir el tema en nuestros congresos. Entonces, en ese sentido, decir que lo que hoy se vive acá en Chile no es diferente a lo que vivimos en nuestros congresos en México. Somos mujeres que al pertenecer a un país pues muy apegado a la religión, y evidentemente de contextos históricos meramente que nos han marcado y que en todas ha estado ligado el tema de las creencias, pues nosotras también lo tenemos, ¿no? Y en lo personal nosotras también profesamos y tenemos respeto por un Dios. Entonces creo que la parte importante es que cuando llegara el momento de debatir este tema, es que debemos separar nuestra responsabilidad, que hoy estamos obligadas a defender a la sociedad y a las mujeres chilenas. Es decir, que de alguna manera todas nuestras creencias y nuestro corazón y nuestra historia de vida y nuestras familias van a entender que nuestra responsabilidad va más allá de cualquier ideal o ética con la que hayamos crecido, ¿no? Entonces, lo que debemos de poner sobre la mesa es una pregunta muy sencilla, ¿queremos que las mujeres vayan a la cárcel por el hecho de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo? ¿Sí o no? Eso es la única pregunta. Entonces, basados en esta pregunta es que podemos propiciar que el debate no se vaya a otros temas, porque eso es lo que como que le da terreno a muchas personas y evidentemente identidades, creencias y sobre todo grupos parlamentarios para darle la vuelta al sentido de lo que realmente interesa. Entonces, en Baja California tuvimos un debate álgido. El acompañamiento de las asociaciones civiles es fundamental. Considero muy prudente que estas redes puedan empezar a tejerse. Seguramente hay muchos grupos organizados acá en Chile que pueden ayudar muchísimo a las legisladoras, a las diputadas para su resistencia, porque no es cosa sencilla. Tuvimos también manifestaciones muy, muy importantes, incluso acoso de ciertos grupos radicales de muy derecha. Y pues bueno, en esto es tan importante que tengamos como esta compensación para que no caigamos en debilidades, porque al final del día es nuestra responsabilidad legislar. No podemos ni sacarle la vuelta, ni siquiera podemos pues evitar, ¿no?, acudir a una discusión cuando algo tan importante y tan para pues más del 50% de la población en Chile está en juego, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, también revisando ya el contexto que tenemos acá en su país, que ayer tuvimos una conversación y un diálogo con la Universidad Católica y que la verdad las universidades de Chile siempre generan una documentación e investigaciones muy, muy buenas y que incluso nos sirven de referencia a nuestras universidades. Por lo tanto, respeto muchísimo todo lo que la conciencia y la inteligencia que se ha generado en la educación en Chile. Sin embargo, escuchando, creo que también es muy importante comentar ciertas reformas que hicimos, particularmente en Baja California, que nos sirvieron para acompañar todo este proceso. Y es decir, dar la certeza a la mujer de que pueda decidir sobre su cuerpo y sobre la interrupción en este tema, pues también debe llevar un acompañamiento de que aquellas mujeres que sí quieren ser madres, pero que hoy no cuentan con los recursos económicos suficientes, porque muchas de ellas pues no han estudiado, no tuvieron la posibilidad de tener una calidad de vida y por lo tanto les preocupa muchísimo no poder dar esa misma calidad de vida a un bebé, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya que tenemos un tema de natalidad que le preocupa a cierto sector de la población en Chile,
es que nosotros podemos poner como referente que en Baja California propusimos el arranque digno de las infancias. Y esa es una reforma para garantizar un arranque de los infantes de 0 a 6 años para que cuenten con toda la nutrición, la salud, la educación adecuada, para que las madres que sí quieren tener a su familia tengan la posibilidad de una política pública que les pueda garantizar apoyo o estímulo económico. Porque no podemos dejar en un estado de indefensión, es decir, que tenemos que obligar a la mujer a que decida tener propiamente otra vida y cuidar otra vida, hacerse responsable, cuando si no hay un apoyo del Estado o garantías o de alguna manera una política pública que le ayude a conllevar todo ese proceso o garantizar que este niño o niña va a contar con todo lo mínimo indispensable, su mínimo vital para poder vivir, pues bueno, creo que eso le va a ayudar muchísimo a decidir y elegir ser madre. Por otra parte, el tema de las políticas públicas que se tienen que adaptar, hicimos una serie de reformas en educación, educación sexual, incluso ahora se está trabajando reformas en educación para el tema de quienes se encuentran estudiando medicina, para que sean insertadas las materias también desde que están apenas entrando a enfermería o apenas entrando a medicina y estén muy conscientes de que no es un delito, porque la mayoría del servicio médico se volvía como un ministerio público, ¿no? Ellos hacían propiamente la denuncia y hacían una persecución para no como que incurrir ellos en el delito o no sentirse parte de algo. Entonces, hicimos algunos estudios y encuestas entonces con el personal médico y ellos, el 80% estaban dispuestos a colaborar si es que ellos no tenían ninguna repercusión, ¿no? Entonces, basados en esto y en el tema de la objeción de conciencia es que también se hace esta propuesta. Por otra parte, el tema de la garantía de que las instituciones las 24 horas del día deben de tener siempre a una persona que pueda prestar este servicio 100%. Y pues bueno, el tema del recurso etiquetado, porque si no se etiqueta no existe, entonces el recurso etiquetado para capacitación de las fiscalías, de primeros respondientes, de personal médico, de policías, para el llenado de los IPHs, que son como los informes policiales, por ejemplo, con perspectiva de género, y evidentemente evitar más violencia de género en el sistema y en todas las instituciones. Entonces, también el tema de asesoría, apoyo a emergencia vía telefónica. Entonces, con esto lo que quiero decir es que además de esta reforma, y que evidentemente el debate se centra en la polarización de esto, pues podemos a la par hacer muchas directrices que van a ayudar mucho a disminuir la violencia de género y la brecha de desigualdad que se tiene. Porque, pues, hoy por hoy en Chile sí las mujeres ganan 20% menos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que están alrededor y que no las estamos valorando por el hecho de esta polarización. Y que evidentemente, pues un hombre pues puede ser padre y seguir con su educación universitaria, proyecto de vida y demás, y para la mujer pues se vuelve completamente diferente. Entonces, creo que son mis reflexiones respecto a lo que hemos vivido estos 2 días. Gracias por la oportunidad de conocer el contexto y poder aportar en medida de lo posible con nuestras referencias y con nuestras experiencias, pues, al mejoramiento de la vida de las mujeres acá en Chile. Gracias. Muchas gracias a ustedes tres. La verdad es que para nosotras, como decía al principio, ha sido muy interesante participar de este intercambio. Voy a abrir la palabra a las diputadas que están presentes por si tienen dudas o comentarios sobre la exposición de nuestras invitadas. ¿Sí? Diputada Marta González. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un honor que estén hoy día ustedes acá exponiendo también en esta comisión, que hayan venido también con una agenda importante para nuestro país. Agradecer también a las agrupaciones que hicieron posible esto, que si Presidenta me ayuda a nombrarla a todas, Miles, Humanas y Gire. Y bueno, que mi memoria está fatal, así es que pero la reflexión, la experiencia ha sido para nosotros súper enriquecedora. Pero un poco el ejemplo de esta batalla que tenemos que dar es que el proyecto no ha pasado por esta comisión, entonces esa es una señal clara de que
no, todavía tenemos espacios que validar, porque este es un espacio que se ganó, que se conformó, este es el segundo periodo parlamentario en donde funciona esta comisión, pero finalmente todavía no se termina de instalar para tener toda la potestad de poder que los proyectos que atañen especialmente a las mujeres pasen por esta comisión sin cuestionamiento, o sea, de defecto debiesen entrar a la comisión, pero es todavía una construcción que se tiene que dar. Bueno, insisto un poco que las experiencias que ustedes han plasmado nos enriquecen mucho y nos abren los caminos de cómo nosotros poder avanzar en esta tarea legislativa que tenemos y poder llegar también a que nuestro país tenga este proyecto y que sea ley de la República, porque finalmente nuestro país está quedando muy rezagado en esta discusión. Hay un debate congelado en nuestro país que tenemos que abrirlo y que tenemos que darlo y que tenemos que zanjarlo, porque no podemos pasar otra década más discutiendo el mismo tema o no queriendo ver o no queriéndonos hacer cargo de aquello. Y en ese contexto esto nos sirve para continuar dando esos pasos. Me hubiese gustado también que hubiesen habido más organizaciones a lo mejor en esta comisión, pero igualmente esto va a ser transmitido y va a quedar el material disponible también para poder hacerlo llegar a las distintas agrupaciones. En mi caso yo soy de regiones, entonces también la realidad en regiones en nuestro país es distinta que la realidad en la capital y que la realidad también en esta región, que son una de las... sí. Pero bueno, lo importante es el material, la experiencia que nos queda, las reflexiones que nos sirven para nosotros seguir avanzando en esta discusión y por sobre todo que esto tiene que ser una política pública, tiene que ser mirado con, digamos, con el aspecto de salud sanitaria y que efectivamente va enmarcado en muchos otros derechos también que tenemos que seguir conquistando y ganando y haciendo respetar también a todas las institucionalidades y también en la sociedad. Y yo creo que también valoro mucho lo que ha hecho esta comisión, lo comentaba en algún minuto, lo que se ha hecho frente al Poder Judicial, en donde ha quedado totalmente evidenciado el sesgo de género, el sistema eminentemente patriarcal, de cómo ha expuesto a las mujeres en distintos casos que hemos tenido muy emblemáticos, muy dolorosos, en donde se ha expuesto la intimidad de las mujeres y se ha puesto causas de su comportamiento, de su opción de vida frente a delitos que son casi femicidio, etcétera, delitos muy brutales, se ha puesto como un paralelo, una excusa, cualquier cosa de la vida privada de la mujer que no debiese por qué ser un punto en cuestión ni un punto de exposición. Y eso, esta comisión ha dado unas grandes batallas y ha podido cambiar la legislación en eso, así que también eso es muy valorable. Y también, bueno, hay también un libro que sacaron desde el Parlamento, conjunto con la biblioteca también, y la diputada Mix, que habla de los congresos con perspectiva de género y cómo también cuando existen comisiones de género, cuando hay más paridad en los congresos, cómo también esa legislación también se va reflejando en la protección a la mujer, la protección de los derechos y avanzando también en política pública con equidad. Así es que eso pudiese también compartir y nuevamente agradecerles que estén aquí y que hayan tomado sus tiempos para venir a tener esta agenda tan nutrida hoy día, desde ayer a hoy. Así es que muchas gracias. ¿Alguna otra diputada quiere tomar la palabra? Sí, María Francisca Bello. Me sumo a lo que dice. Diputada Bello. Ya, diputada Orsini y luego diputada Bello. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer profundamente que hayan venido a compartir sus experiencias con nosotras. Ya nos hemos visto ayer en la Comisión de Salud, hoy día en el seminario, ahora en esta comisión, y la verdad es que sus experiencias han sido muy enriquecedoras para nuestro trabajo. Así que nada, solamente agradecerles por habernos acompañado durante estos días y decirles que sus experiencias han sido valiosas y que vamos a recoger aquello para nuestro trabajo en este congreso. Así que gracias. Gracias, diputada Orsini, no estaba preparada. Primero que todo, saludarlas, un gusto que estén acá, bienvenidas a nuestro país, espero hayan podido estar en el piso 14 porque es una vista preciosa del Pacífico.
y no del Caribe, como tienen ustedes. Eso primero. Segundo, me parece muy interesante porque efectivamente la forma en que el sistema político mexicano es distinto al de Chile. Sin embargo, como bien decía la diputada Marta González, le voy a poner, Marta Bravo, la Martita, ustedes también representan al mundo de la ruralidad. Yo también represento el mundo de la ruralidad, son todas regiones. Santiago también es una región, es la región metropolitana. Sin embargo, habemos regiones que esta es la región en donde yo pertenezco, pero hacia la cordillera, por así decirlo. Y es un debate, y finalmente hoy día, más allá de la presentación de un proyecto de ley, que yo lo tomo como, de alguna forma, cómo cuidamos lo que ya tenemos y cómo avanzamos. ¿Y por qué digo cuidamos? Porque nosotros ya tenemos un aborto en 3 causales, que es una ley bastante aceptada, querida y reconocida por la ciudadanía porque son mínimos civilizatorios. Inviabilidad fetal, violación o peligro de muerte de la madre. Estamos en un piso, por lo menos, ya no de barbarie. Sin embargo, creo que en la intención del ministerio y del presidente Boric es cuidar lo avanzado, o sea, cuidar lo que ya tenemos y seguir avanzando. Pero creo que el debate no solamente se va a dar dentro de este Congreso, y que me parece correcto, porque este es la casa de los representantes de quienes votó el pueblo de Chile. Pero también creo que tiene que haber un debate, y yo creo que eso es lo más importante, de cómo despenalizamos socialmente la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí lo uno un poco con sectores rurales, cómo hacemos que tengamos todas y todos una misma formación en educación sexual integral, porque también desde ahí parten muchos mitos, y me parece súper interesante lo que ustedes nos plantean respecto a esas alianzas que hicieron con mujeres católicas, con personas que piensan distinto, porque esta no es una ley que obliga, es una ley que posibilita. Yo creo que eso es súper importante de plantear. Yo espero que el debate en esta Cámara se dé como un debate, puede ser incluso un debate de valores, porque los valores son distintos. Bien lo decía la ministra Orellana la semana pasada, no hay valores mejores y peores, sino hay distintos valores. Unos quizás valoremos más la naturaleza, otros diversas cosas. Sin embargo, lo ideal es que no tengamos un debate sin caricaturas y con mucha evidencia científica, y sobre todo con la perspectiva de que si la mujer no es dueña de su cuerpo, ¿de qué es dueña? Esa es la pregunta, y por eso me parece muy interesante, disculpe, no olvidé su nombre, señora Hilda. Pero también a mí lo que más me interesa es cómo hacemos, porque hoy día en el Congreso están los votos que están. Podemos conversar con algunas personas, ya más o menos estamos terminando esta legislatura. Sin embargo, ¿cómo avanzamos en esta despenalización social y cuál es el rol también que podemos tener las parlamentarias en conjunto con la sociedad civil, médicas, matronas, etcétera, para avanzar en las autonomías corporales de las mujeres? Porque creo que desde eso estamos hablando, autonomías corporales, y bueno, eso, me parece muy interesante poder dialogar con mujeres de América Latina, porque siempre estamos poniendo los casos de Europa. Pero cuando sí, es que en muchos de nuestros comparados estamos viendo siempre a Europa, pero nosotros somos latinoamericanos, y creo que esa conversación me parece bastante interesante, de ir viendo cómo nuestros países pueden ir dialogando en torno a aquello. Soy muy, muy bienvenidas y muchas gracias. Antes de cerrar, no sé si quieren redondear alguna idea para poder cerrar este punto, y por cierto, yo intervenir para dar las palabras finales. No sé si quieren decir algo más. Sí, por favor. Gracias, diputada. Solo agradecerles que también nos hayan permitido escuchar y compartir estos testimonios, pero también estos desafíos. Bien, ya lo comentaban en esta mesa, también la meta es lograr que lo que tenemos no vaya en retroceso, y eso también nos lo llevamos a nuestro país, que lo que ya hemos logrado permanezca.
desde esta evidencia y desde esta mira de en dónde todavía existen otros retos en otros países de América Latina. Entonces creo que también nos llevamos algo de vuelta para México y decirles que en lo que nosotros podamos acompañar con mucho respeto, pero también con mucha decisión, hasta que todas las mujeres, por supuesto, de América Latina vivan con libertad, vivan con dignidad y gocen de sus derechos sexuales y reproductivos. Creo que este cachito de testimonio legislativo, pero que lo hacemos con mucha responsabilidad y sobre todo anteponiendo los intereses de las mujeres de Latinoamérica, dejamos pues constancia de la voluntad de seguir tejiendo redes de sororidad, que creo que también eso es importante para las legisladoras, digamos, que tienen ya una postura muy clara y que se sientan acompañadas, digamos, de otras mujeres que también en su momento marcaron una postura muy clara, porque finalmente también las redes de sororidad, para quienes impulsamos estos temas dentro de los congresos y para quienes dialogamos esta incidencia política, pues funge un papel importante. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo, pues nuestro mayor reconocimiento, porque tal vez hoy sean las que sean, que están acompañando este tema, la interrupción legal del embarazo, pero yo estoy segura que ustedes están abriendo mucha brecha para que muchas otras más mujeres se sumen. Muchísimas gracias. Solo para finalizar, comentarles que, como también ocurre de acuerdo al testimonio que nos dan en esta comisión y también en nuestro Congreso, tenemos una diversidad amplia de representantes que, por cierto, no comparten plenamente lo que acá podemos estar diciendo, ¿no? Que, o cómo se garantizan finalmente, o qué significa garantizar derechos sexuales y reproductivos de manera plena, y al mismo tiempo cómo eso significa que las mujeres puedan tener su propio proyecto de vida, que puedan realmente elegir. Nosotros sabemos que nuestro país es muy desigual y por tanto desde la cuna se determinan varias de las condiciones en las cuales un chileno o chilena se desarrolla. Eso es una brecha que es estructural y sobre todo hacia las mujeres y las niñas es más fuerte aún. Eso está absolutamente estudiado, comprobado y es en todo ámbito. Por tanto, la violencia que muchas veces viven las mujeres no tiene que ver solo con este tema, ¿no? Tenemos muchas cosas que resolver. Condiciones laborales, condiciones educacionales, las posibilidades de tener una igualdad de derechos que, digamos, hoy día lamentablemente no está garantizado, pero que entendemos estamos en un camino, en un trayecto. Esto es un tránsito, ¿no? Que hacemos como sociedad, generaciones tras generaciones. Y ahí, evidentemente, las mujeres que hemos logrado tener mayores facultades, condiciones, agradecemos a las generaciones anteriores que han abierto esos caminos por nosotras. Si tenemos la posibilidad de hoy día tener una legislación como las 3 causales, por ejemplo, eso es una lucha que viene de muchos años atrás, ¿no? Si podemos votar y ser electas parlamentarias, eso fue también una legislación que otras mujeres posibilitaron. Y abrirnos camino nunca es fácil. Sin embargo, creo que el tener esta posibilidad de escuchar con amplitud, con diversidad. Ayer en la Comisión de Salud escuchamos diversidad, ¿sí? Posiciones a favor y en contra. Y al mismo tiempo, en la anterior, que me tocó asistir, también escuchamos posiciones a favor y en contra. Pero lo que yo creo que tenemos que hacer, sobre todo de esta comisión con perspectiva de género, es ponernos en los zapatos de las otras mujeres, más allá de las convicciones incluso propias, ¿no? Sacarnos prejuicios, sacarnos, digamos, trabas para poder ver esa realidad que no es sencilla, ¿no? Cuando uno la mira desde el prisma propio. Y creo que tenemos esa posibilidad en esta comisión. Yo veo y reconozco, por ejemplo, en diputadas que han estado disponibles para tramitar proyectos de ley con amplitud, mirando la condición real de las mujeres, y no me cabe duda que en ese camino, en ese tránsito que llevamos, vamos a poder llegar a los acuerdos que nos permitan esa condición de igualdad que esperamos
para las futuras generaciones también. Así es que les agradecemos mucho el poder estar acá y les parece que para despedir... disculpe, diputada Flor Weiss. Presidenta, lo que pasa es que no podía quedarme sin decir algo porque estamos hablando de diferentes posturas, posiciones y opiniones. Entonces, sí, ocurre que estaba en otra comisión yo de vivienda que tenía que estar ahí. Estaba apoyando a la Emilia. Pero no, solo decir que efectivamente hay posiciones distintas, no sé, mejores o peores, cada uno las cataloga. Yo estoy en contra, absolutamente, de liberalizar, digamos, o del aborto libre, pero tengo muy claro, y lo he dicho en todos los espacios, que no me cierro a un debate que sea con fundamentos, con argumentos, cada uno lo evalúa a favor o en contra, y que han habido brechas y que hemos logrado llegar a acuerdos en esta comisión. Yo he estado desde que llegué al Congreso y hemos coincidido en varios temas, en ocupar espacios para las mujeres, en fin, en todo lo que todavía tenemos, brechas, el tema de violencia, el tema de acceso al mundo del trabajo, en fin, muchos temas. Pero en este la verdad que tengo una postura muy clara y es contraria, absolutamente, y lo voy a seguir diciendo, pero siempre con un respeto a la que piensa distinto. Y esto se debate finalmente, aquí es la comisión y hay otros espacios, y también lo decía Francisca o la presidenta, no me recuerdo, que también un tema de que haya una evaluación social, digamos, más allá de lo legislativo, también, claro, está en la sociedad también, y ahí cada una de nosotros tenemos un rol, y cada una también influye con nuestras opiniones, y buscamos nosotros cada una, desde la representatividad que tenemos también, y más allá de ponerlo en un sector político otro, que en el fondo sí está un poco así, o sea, es así también, y ahí está marcado, se puede decir, y por eso creo que es bien transparente también decirlo, o sea, no puedo no decir nada si en el fondo aquí soy la única que estoy, lo que veo, sí, soy la única que estoy en contra, digamos, de esta ley, ¿te fijas? Entonces quiero que quede un poco que no es solo todo a favor dentro de esta comisión, somos menos, sí, pero damos la pelea y la daremos en su momento cuando haya que darla, al final... O puede ser, ya. Bueno, ese es el debate Estás en minoría, Flor, pero no te sientas, no te inhibas. Y por eso mismo lo hice, Presidenta. Me hice una autoexigencia, es decir, que cuando está toda la cancha fácil, no cuesta mucho salir con la idea de uno, pero cuando estamos en minoría hay que mostrar también esa capacidad de decir lo que uno cree. Bueno, pero en súper buen ambiente, digamos, porque vuelvo a repetir la excusa, llegué tarde, no puedo venir ahora, a lo mejor lo que hablaron no tengo tanta claridad, pero me parecía importante manifestar, Presidenta y colegas, también que ya lo saben, pero igual mi opinión ya más institucional frente a ustedes, que son también representantes de la ciudadanía, al igual que nosotros, de nuestro querido país, hermano. Gracias. Gracias, diputada Flor Weiss. Lo que sí le vamos a pedir que esto se está televisando, se está transmitiendo, entonces después vamos a compartir, como yo sé que cada una lo puede ver después, pero lo vamos a compartir en la comisión, el link de la sesión para que lo puedan ver las que no pudieron asistir y si lo tienen a bien, por cierto, también compartirlo con sus bancadas. Creo que hay que ir incorporando elementos más allá de que no pueda tener una posición a favor o en contra en un momento determinado. Creo que hay cosas, situaciones, particularidades que también hay que abordar porque las realidades son diversas. Entonces, para que vamos teniendo más elementos, así como nosotros escuchamos a la Católica ayer y vamos a seguir escuchamos a la Fundación Jaime Guzmán, escuchamos a varias, digamos, organizaciones también, fundaciones que tienen una visión contraria, bueno, son elementos, ¿cierto?, para el debate. Así es que, bueno, vamos a suspender 2 minutitos para despedir a nuestras invitadas, ¿sí? Por favor, porque tenemos que pasar a otro. Únicamente agradecer, la verdad, la apertura de este espacio y decirle que estamos aquí fue con el único afán de platicar la experiencia de cómo transitamos este tema tan álgido, yo lo sé. Sin embargo, hay rutas que dan buenos resultados, buenas prácticas, y esas son las que hoy estamos compartiendo con ustedes. Que hay un relevo general, sí es cierto, pero tiene que ser un relevo generacional con memoria histórica. Es cuanto. Muchas gracias. Vamos a suspender 2 minutitos para despedir a nuestras invitadas. Reanudamos la sesión.
Vamos a pasar al segundo punto de la orden del día, que es continuar con la discusión en general del proyecto de ley que modifica la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, para encomendar a este organismo la dictación de normas generales sobre la incorporación de advertencias previas y difusión de canales de denuncia durante la transmisión televisiva de contenidos relacionados con situaciones de violencia de género. Boletín 17-855-34. Para tales efectos se encuentran invitados los representantes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que se excusaron, el Consejo Nacional de Televisión, en que asiste don Mauricio Muñoz, presidente, y doña Carolina Sáez Tapia, directora jurídica. Por favor, muchas gracias por asistir. Son bienvenidos, bienvenida. Vamos a dar inicio entonces, les voy a... no sé si tiene una presentación, ¿no? Ya, sin presentación. Estamos bien, igual. Está perfecto. Le vamos a dar entonces la palabra, unos 15 minutos para que pueda intervenir. El botoncito negro que está justo bajo el micrófono, ese mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a la comisión por su intermedio. Bueno, como se señaló, me acompaña la directora jurídica, doña Carolina Sáez. Nosotros, en primer lugar, agradecer la invitación. Nos parece que es un acto de deferencia digno de remarcar. No necesariamente cuando se modifican las competencias de algunas entidades públicas se cuenta con su opinión. Eso dicho en primer lugar. En segundo término, nos parece que es una norma muy correcta, es una norma muy bien encaminada, que se empalma perfectamente con las atribuciones que ya cuenta el Consejo en términos sus atribuciones originales, por así decirlo, desde el año 92, modificadas sucesivamente, pero además con la ley promulgada hace un par de años que incorporó también una serie de obligaciones respecto a la perspectiva de género al Consejo. Desde nuestro punto de vista, el proyecto además es sumamente respetuosa, además, para decirlo de ese modo, en términos de que entrega al Consejo la facultad de modificar, la encomienda la modificación de sus normas generales para incorporar precisamente las cuestiones que considera los bienes jurídicos a proteger. Entonces, en el detalle mismo, yo le pediría permiso, presidenta, para que la directora Carolina Sáez planteara el punto de vista del Consejo. Ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias. Reitero los agradecimientos que dio el presidente para esta comisión. Bueno, en términos generales, bueno, lo que decía el presidente, comentábamos que este proyecto es interesante desde el punto de vista de que es coherente con la normativa del CNTV respecto a que el CNTV como consejo puede dictar normas generales para determinados aspectos. Ya lo ha hecho, por ejemplo, la modificación de la ley de CNTV a través de la ley de televisión digital, estableció la posibilidad de que el Consejo determinara normas respecto a programación cultural. Lo mismo respecto a normas sobre campaña de utilidad pública. Entonces, esto valoramos que tengan esa coherencia y que en el fondo le da al Consejo como el ámbito por el cual ellos pueden dictar estas normas y dotarla de contenido con este marco que sería, por una parte, la información clara, visible y accesible, y también el tema de las advertencias. Eso en primer lugar. También tengo que señalar que el correcto funcionamiento, dentro de toda la descripción del artículo primero del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, también establece la protección de la dignidad de las personas, ¿ya? Que esto también se ha utilizado también para proteger este tipo de incumplimientos de obligaciones respecto a la protección de las personas desde el punto de vista de su dignidad, ¿ya? Bueno, una de las cosas que creo que ya lo dije, pero quería reforzar el hecho de que cuando habla de la información clara, visible y accesible, el Consejo va a tener que definir en su norma qué es lo que se entiende por claro, visible, accesible, ¿ya? Y eso va a permitir también darle cierta flexibilidad desde el punto de vista técnico para los concesionarios y para los permisionarios de servicios de televisión, que son dos operaciones muy distintas. ¿Ya? Ahora, a mí personalmente no me quedó muy claro si estas dos obligaciones eran respecto, por una parte, a las emisiones que tienen que ver con los hechos noticiosos, cuando aborden estos temas,
ahí tienen que incorporar los avisos de información clara, visible y accesible, ¿cierto? Sobre hechos que, pero después dice, asimismo, la advertencia previa y que no altere o modifique obras creativas. Entonces, cuando yo leí la fundamentación, me dio la sensación de que se diferencia, por una parte, a los fines informativos y por otra, las obras de ficción. ¿Ya? Porque incluso se hace la referencia a Netflix, que antes de iniciar cada capítulo se hace una especie de advertencia, donde qué tipos de contenidos, que si es que son luces de cierto tipo de luces o cierto tipo de contenido como suicidio, por ejemplo, que es más propio de obras de ficción, y la primera parte, que son la información clara, visible, accesible, me da la impresión que estaba pensado para cuando se aborden temas, pero al mismo tiempo utiliza la palabra representen. Entonces yo tenía la duda si cuando se refiere a aborden, representen o informen, no se pueda entender que esa representación son representaciones artísticas o, por ejemplo, cuando hacen recreaciones. Antiguamente los matinales, cuando hablaban de algún hecho de violencia, hacían recreaciones también. Entonces, yo personalmente eliminaría la palabra representen y dejaría aborden o informen, ¿ya? Para que se entienda que es en ese contexto. Y lo segundo es respecto a la advertencia. La advertencia sería en el caso de obras de ficción, porque habla de obras creativas. Entonces, me parece que ahí a lo mejor podría hacerse una diferencia, porque como dice así mismo, podría entender que son las tres cosas, que en las obras de ficción vamos a exigir que haya una información clara, visible, ¿cierto? Y además la advertencia. Entonces, no me queda muy claro eso, pero eso es como en mi opinión. Eso respecto a la redacción. ¿Qué otra cosa anoté acá? La advertencia, entiendo que se está pensando algo así como cuando hace el ejemplo de las plataformas, que sería como un mensaje, advertencia de que este contenido contiene hechos de violencia de género, ¿ya? Y lo que el Consejo va a tener que ser muy cuidadoso en las normas de darle una armonía interpretativa, porque el correcto funcionamiento ya tiene su normativa respecto a la violencia excesiva, y eso iría por correcto funcionamiento. Entonces, por una parte exigimos esta advertencia, pero no puede pasar el límite de que sea violencia excesiva. Entonces, la idea no es que los canales o los permisionarios se inhiban de informar su contenido, pero tampoco que se estén autodenunciando respecto al contenido. O sea, que ese hecho tenga un tratamiento cuidadoso para que no pase el límite de que sea violencia excesiva. Entonces, ahí yo creo que lo bueno de esto es que el Consejo va a poder darle ese contenido y aclarar dentro de este marco normativo, ¿sí? Bueno, y el otro desafío que ya tiene que, dejando de lado el tema de la redacción, me parece que, claro, para los canales, sobre todo cuando dan cobertura en vivo, va a ser un poco difícil detectar cuando un hecho constituye o tiene elementos de violencia de género, porque en la modificación normativa respecto al correcto funcionamiento, la ley de violencia integral contra la mujer, es específica respecto a la violencia contra la mujer. Y esto habla de la violencia de género, entonces, entendido como violencia de género contra una persona en razón de su género. Entonces ahí a lo mejor podría ser, y es el desafío para el Consejo, también dotar de contenido cómo vamos a interpretar esa violencia de género. Eso en términos muy generales. Yo estoy disponible, si es que ustedes gustan, yo les puedo darle este tema en una minuta armado un poquito más profundo para darle más detalle de mi opinión. Muchas gracias a ambos. Es muy importante para nosotras que durante la tramitación del proyecto de ley podamos recibir audiencias de los incumbentes, por así decirlo, para que en el fondo podamos ir precisando, ¿cierto?, la norma, y que durante la tramitación en particular, sobre todo, podamos tener claridad de cuáles son los ajustes que hay que hacer para mejorar el proyecto. Así que todas las sugerencias son bienvenidas, y si pueden redactar una minuta
sobre esto mismo sería muy importante para compartirla con las diputadas que hoy día no pudieron estar presentes. Voy a abrir la palabra primero a quienes están presentes. Diputado Orsini, ¿no? Está como clara, ya. Sí, yo solo comentar que me parece adecuado, pertinente hacer los ajustes de redacción. Creo que la idea es que quede claro para el Consejo qué es lo que tiene que finalmente normar. Por cierto que la flexibilidad que se requiere porque hay una diversidad de programas de televisión donde se puede ver de manifiesto cierta violencia de género, no solo en particular hacia las mujeres, sino que también en razón de su género, como usted bien decía. Creo que lo que sí hay que considerar es que efectivamente está relacionado con series de ficción, por una parte, que no tienen hoy día ninguna advertencia, no hay un match, por así decirlo, entre lo que significa presenciar una escena de violencia de género y el que las personas puedan identificar que eso es violencia de género, al momento de presenciarla. Y por otro lado, el deber, creo yo, ¿cierto? Como la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en general, que hoy día claramente no está en nuestro ánimo a censurar, como la libertad de expresión es algo que nosotros valoramos y también la libertad editorial. Sin embargo, creemos que frente a hechos que son de información y de interés público, realmente a veces carece de una orientación para quienes lo presencian. De hecho, hemos visto en estos días, lamentablemente, noticias muy trágicas, terribles, ¿no? De femicidio frustrado, por ejemplo, y no ha habido ni una sola advertencia, ni una sola orientación, ni por parte de quienes emiten directamente algún contacto, por ejemplo, en vivo, ¿cierto? Desde alguna región del país, desde alguna comuna, incluso de la región metropolitana, y tampoco ninguna advertencia u orientación visible de dónde se puede obtener orientación o dónde se puede denunciar. Porque frente a hechos que son de interés público, pero que tienen una clara, digamos, connotación de violencia o revictimizante para muchas mujeres, creo que hay una responsabilidad que tenemos que asumir también como sociedad. Lamentablemente la violencia de género y en particular la violencia hacia las mujeres es uno de los principales delitos que tiene nuestro país y no siempre se trata con una mirada de interés, o sea, de seguridad pública. Está muy al interior de los hogares. Y la televisión está en el interior de los hogares. Entonces, que nosotras podamos llevar al interior de ese hogar información clara, visible y accesible. También hay que ver el tema de la accesibilidad, ¿cierto? Me parece que es muy importante. Entonces, cualquier cosa que permita ajustar el texto para hacerlo más claro hacia la normativa que debe modificar el CNTV, me parece que es pertinente, y si tienen alguna sugerencia al respecto que puedan hacernos llegar, se agradece. ¿Nada? ¿No? Diputada. Bien. Les agradecemos entonces su presencia, la disponibilidad para venir también. Sabemos que tienen muchas tareas, pero estamos contentas de recibirlos en esta comisión. Así es que, esperando la minuta que nos han comprometido, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el punto varios. Los liberamos para que puedan retirarse. Los liberamos, lo tenían. Atrapados. Ah, ¿van a la comisión de presupuesto? Bueno, que les vaya muy bien, suerte. ¿Alguna diputada quiere plantearse con algún punto varios? ¿No? Bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.